Hola, buenas, estimados alumnos. Aquí seguimos protegiéndonos y vamos a ver hoy el tema 4 dedicado a las fuentes del derecho. Como siempre, tenéis debajo del vídeo, tenéis esta presentación, unos test para hacer esta semana para que os sirvan para aclarar las dudas y centrar aquellas cuestiones que son más importantes para el examen. Bueno, vamos a comenzar con este tema. Nos inicia el tema con una pregunta que ha caído en febrero de 2019, el año pasado, en 2020, en la que nos va del concepto de fuente del derecho. Como fuentes del derecho es una expresión, un silogismo con el que pretende, lo define como las instancias de la que procede y los instrumentos normativos en los que es susceptible plasmarse la regulación jurídica. Ya veis que en el concepto de fuentes habla de dos cuestiones distintas, de las instancias que proceden o que las crean y los instrumentos normativos en las que se plasman. Pues ver, esta diferenciación va a ser importante para, pues bueno, vamos a desarrollarla más adelante. Bien, ¿qué más cuestiones? Fijaros que aquí os he puesto que en 2017 nos hablaba de que los agentes que lo crean hablan de materia y formas, pues son las formas en que se plasman las mismas, que son normas. Esta diferenciación ahora profundizaremos más en estas fuentes materiales y fuentes formales. Esa es la clave de esta pregunta y probablemente de este tema. Como término fuente, pues designa el origen de algo, de donde brota, que deriva de alguna instancia, sus fuentes, en la que brota o tiene su origen en la autoridad con potestad para legislar o la normativa emanada de esa autoridad. Hay una polémica filosófico-jurídica de dónde emana el derecho, en la que hay dos posturas principales. Una es la postura positivista, generalmente aceptada en la actualidad, bueno, esto va variando, en la que el derecho, la voluntad del legislador y con las normas que instaura, pues el derecho es la voluntad del legislador y las normas que instaura. O sea, muy positivista, muy codificada y niegan ningún otro origen sino el material, ¿no? El materialista, ¿vale? Pues sí, por decirlo de alguna forma, en el que pues no hay otro origen de las fuentes sino este, ¿no? Las fuentes del derecho serían el legislador y sus normas, es una postura realista. Hay otras posturas, nos dice el libro, otras posturas que realmente se está refiriendo a aquella postura ius naturalista o de derecho natural, en la que las leyes del legislador son un elemento más de lo jurídico, inseparable de las relaciones, pero hay algo más. Las fuentes normativas, pues tenemos que son pues el agente de la que emanan y las normas en que se plasman, pero no agotan, no se agota ahí el derecho, sino que hay algo más. Hay algo más, pues un ideal, una postura es un derecho natural, una percepción natural de lo que es justo. Por eso decimos que esta postura es un poco más idealista, se basa en los ideales de aquello que se considera lo justo, que a veces no coincide con lo que el legislador plasma, ¿eh? Pues bien, estas son las dos posturas más filosófico-jurídicas, aunque son más largas de explicar, pero aquí aparecen también resumidas. Y aquí tenemos la segunda pregunta, que habla de las fuentes de producción y de las fuentes de conocimiento. Bueno, en esta pregunta estuvo redactada en otros libros de otra forma, también como fuentes históricas del derecho, y ha caído pues en 2019 y varios años, y ha caído mucho en test. Entonces tenemos que analizarla muy bien. Buenas tardes, María Ángeles, también, se ha unido a nosotros. Bueno, pues, ¿qué tenemos que distinguir? Tenemos que distinguir de dónde emana, de las fuentes en las que emana.
Y aquí el libro nos distingue entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento, ¿vale? Pero había otra distinción que también es importante y que coincide con esas dos posturas, que es las fuentes materiales y fuentes formales. Nos lo pueden preguntar como quieran, de forma, pero claro, va a estar siempre se va a poder razonar e identificar unas con otras. Bueno, vamos con las fuentes materiales. Las fuentes materiales, pues se llaman fuentes materiales según quién las crea, según quién las crea. Es decir, los agentes creadores, quiénes son los agentes creadores, el órgano o la instancia, se consideran fuentes de producción. ¿Cómo qué ejemplos hay de fuentes materiales o fuentes de producción? Pues el Congreso, el Parlamento, y vemos, son instituciones de distintos estados o unión de estados donde emanan, ¿vale? ¿Quién los crea? Entonces, aquí tenemos la primera distinción. Fuentes materiales que a su vez son fuentes de producción. Fuentes materiales del derecho porque las crean y a la vez se llaman fuentes de producción. ¿Por qué? Porque producen. Tengo que asociar estas dos palabras, tengo que asociarlas. Aquí tenéis una fábrica, ¿veis? Para que lo podáis asociar visualmente. Y tenéis que necesito materiales, son fuentes, ¿vale? Son fuentes. Necesito materiales para la producción, ¿vale? Entonces tengo fuentes materiales y fuentes de producción, que son lo mismo, ¿no? Son fuentes materiales y fuentes de producción las que crean el derecho. Para crear el derecho necesito fuentes materiales, que son también fuentes de producción. Ejemplos: Congreso, Senado, Parlamento Europeo, donde son legislativos o cámaras de parlamentos. Bueno, ya tenemos estas fuentes materiales claras y vamos a las fuentes formales. Las fuentes formales son aquellas que, como su palabra lo indica, son formas en que se plasma el derecho, son instrumentos en que se manifiestan o viceversa, que son las normas. Fuentes formales son normas. Las fuentes formales tienen esa forma de derecho. ¿Por qué se llaman? Y también se llaman, además de fuentes formales, fuentes de conocimiento. ¿Por qué se llaman fuentes de conocimiento? Pues porque nos sirven para tener conocimiento de ese derecho. ¿Vale? Entonces, fuentes de conocimiento y fuentes formales es lo que tengo que identificar, estos dos conceptos. Aquí los tenéis: fuentes formales que se plasman en normas, o adoptan la forma de norma, y fuentes de conocimiento. ¿Por qué? Porque me sirven a mí las normas, me sirven a mí para adquirir ese conocimiento o tener ese conocimiento, ¿vale? Igual que los materiales me sirven a mí como fuentes de producción, se consideran fuentes de producción, ¿vale? Entonces, esta distinción es importantísima. Fuentes materiales, ¿quién los crean? Creadores, órganos, que son fuentes materiales o fuentes de producción, se identifican. Y luego tenemos fuentes formales, que son las normas en las que se manifiestan, en las que se plasma este derecho, que son fuentes de conocimiento. ¿Por qué? Porque sí nos sirven para tomar conocimiento o tener conocimiento de la misma. Ejemplos, pues que cayó también en el test. La Constitución española, pues es una fuente de conocimiento, en este caso suprema y superior, de nuestro ordenamiento jurídico español. Bien, también nos dice que ambos aspectos no están desligados, puesto que la primacía de uno u otro instrumento normativo depende de qué sujetos o instituciones tengan poder normativo en cada momento histórico. Claro, dice que en cada momento histórico pues la primacía de uno sobre otro pues ha podido variar, han podido pesar más las fuentes materiales y de producción o las fuentes formales y de conocimiento, ¿vale? Que según qué épocas y qué sujetos, instituciones, pues ha tenido más peso político en cada momento histórico, pues a lo largo de la historia pues han ido teniendo más preeminencia unas sobre otras. Bien, pues, por ejemplo, en la antigüedad y en la Edad Media, pues no hay una producción única, sino hay una coexistencia de fuentes, una concepción abierta, casuística,
en la búsqueda de la solución más justa a los conflictos jurídicos. En Roma, los pretores, jurisconsultos, el Senado o los emperadores ostentan condición de fuente de producción. ¿Vale? ¿Recordáis? Fuente de producción, pues tienen también fuente material, ¿verdad? Fuente de producción o fuente de material. Si os preguntan en un test, en Roma los pretores, jurisconsultos, Senado, ostentan la condición de fuente de producción. O también os pueden decir que puede ser fuente, ¿no? Fuente de producción o fuente material, ¿vale? Edictos, leyes, constituciones, opiniones, citas, son fuentes de conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son materialmente, perdón, son formalmente, ¿en qué forma? Se plasman, ¿vale? Entonces, fuentes de conocimiento se plasman en ¿qué? En edictos, en leyes, en constituciones. Por eso tomamos conocimiento de ellas, porque tienen esa condición de fuente formal, ¿vale? Pues bien, si nos preguntan edictos, leyes y constituciones, tengo que saber que son fuentes de conocimiento, por tanto, pues, formales, ¿sí? Vale, porque adoptan forma de norma, de edicto, de ley. Bien, se completan y ambas fuentes de producción y de conocimiento materiales y formales se integran en sí mismo en un orden jurídico complejo y dinámico. Todos forman parte del orden jurídico, en nuestro lenguaje del sistema jurídico, ¿no? Bueno, el derecho medieval, pues los monarcas, la iglesia, las autoridades municipales, los señores feudales, comerciantes, gremios, pues todos ellos son fuentes de producción del derecho, por tanto, fuentes materiales, de las que derivan las correspondientes fuentes de conocimiento o fuentes formales. ¿Cómo qué? Como las leyes, las bulas, los fueros, las regulaciones gremiales. Cualquiera de estos ejemplos me lo pueden poner. Simplemente tengo que saber cuáles son fuentes de producción materiales que serían autoridades municipales, señores feudales, comerciantes, distinguirlo de las fuentes de conocimiento o fuentes formales, ¿por qué? Porque adoptan la forma de leyes, bulas, fueros, ¿vale? Sin clara jerarquía entre estas instituciones o normas, luego lo veremos por qué. La lex mercatoria regulaba los intercambios comerciales del derecho canónico aprobado por la Iglesia, las leyes, edictos dictados por la autoridad municipal, componían un enjambre de órganos y normativas que ilustra el grado de heterogeneidad y fragmentación del derecho en el medievo, ¿vale? Eso es lo que ocurre en el medievo, que hay una heterogeneidad y fragmentación del derecho, pues puesto que hay una multiplicidad de fuentes de producción y de fuentes de conocimiento, ¿vale? De hecho, como veis, a cada fuente de producción le corresponde una fuente de conocimiento distinta, ¿eh? Por eso hay esa heterogeneidad y fragmentación. Todo esto no ha caído en test, pero puede caer algún ejemplo. Y, pues bueno, la nota común de estos órdenes vigentes, pues ¿cuál es? El pluralismo jurídico. En cuanto a que hay una pluralidad o multiplicidad, como queréis llamarlo, o coexistencia de fuentes, tanto de producción como de conocimiento, con normativa específica de cada ámbito de la vida del ser humano. ¿Por qué? Pues porque hay fuentes de producción religiosas que emiten fuentes y con fuentes de conocimiento o normas formales, con las bulas y todo eso. Quiere decir que hay una multiplicidad. Este pluralismo jurídico da paso poco a poco al monismo jurídico. Una vez que el Estado moderno se afirma como la única fuente de producción del derecho y el resto pues ya no tienen esa posibilidad de producir derecho, ¿vale? La Iglesia deja de ser una fuente de producción. En el Estado moderno y contemporáneo, pues con la aparición y consolidación del Estado moderno supuso la desaparición del pluralismo jurídico y de la concepción del derecho legal. Pues bien,
La concentración del poder en el monarca, supuso la afirmación de su monopolio para crear y aplicar el derecho. Con el triunfo del Estado en los siglos XVII y XVIII se conforma el Estado absoluto, o el absolutismo, y el rey acumula todo el poder y la autoridad para dictar leyes. La idea de una nación, un soberano, una sola legislación, sintetiza el significado del Estado moderno. En una primera fase, pues la voluntad del monarca es la única fuente de producción y la ley, la expresión de su voluntad, la fuente de conocimiento o fuente formal, ¿vale? Igual os lo pueden decir. Os pueden decir que en la primera fase la voluntad del monarca es la única fuente material y que la ley expresa su voluntad siendo la única fuente formal, ¿vale? Os lo pueden decir de igual forma, por eso es tan importante que entendáis esta distinción. La soberanía personificada en el gobernante, en exclusiva para crear derecho, somete a su voluntad la actividad legislativa. Hay una jerarquización del sistema de fuentes. En la cúspide, pues no está la Constitución, sino que en esta época, pues está la voluntad del monarca y de sus preceptos y de su voluntad, ¿no? Con el paso del Estado absoluto al Estado liberal, consagrado por la Revolución Francesa de 1789, no supuso un cambio de Estado como fuente, no supuso un cambio de Estado como fuente primordial, sino una auténtica transformación de la titularidad del poder estatal. La concentración del poder en el del monarca dio paso a la separación de poderes de Montesquieu, el legislativo, el parlamento, el ejecutivo, el gobierno y el judicial, pues la administración de justicia o el judicial, ¿no? O los órganos judiciales. Se distribuye así el poder estatal y la potestad legislativa en distintos poderes, ¿no? Esa división de poderes. Conforme a la teoría política liberal, el legislativo actúa en representación del pueblo soberano y ostenta una amplia competencia legislativa para que se materializa pues, en la ley. El ejecutivo tiene la función subsidiaria y de potestad normativa ya pues inferior. ¿Por qué? Pues porque dicta decretos leyes, decretos legislativos. Y los jueces, una mera tarea de aplicación de la ley, de interpretación y aplicación de la ley, aprobada por los representantes de la soberanía nacional, en nuestro caso, en España, que son los que aprueban las leyes, ¿no? El legislativo. Con vigente, con modificaciones, el Estado tiene el monopolio de la producción normativa, porque por la validez normativa y la procedencia del órgano estatal. La Constitución, norma superior y originaria, es la que establece las condiciones e instrumentos de la potestad legislativa. Los principios de competencia y jerarquía ordenan el conjunto de instancias estatales y sus diferentes manifestaciones normativas por un sistema unificado. Pues es el ordenamiento jurídico, ese sistema de normas. En resumen, en este periodo se reduce, hay una reducción de las fuentes de producción a una sola, el Estado, ya sea absoluto o liberal. Y la voluntad del legislador estatal, monarca, parlamento, pues es el único origen de validez normativa. Con el proceso de constitucionalización de los ordenamientos de los estados, esta concepción positivista monista experimenta algunas transformaciones hasta la actualidad. ¿Sí? Pues bien. Sí. En la actualidad, pues ya veis. Este modelo positivista heredado de la Revolución Francesa pues, sigue vigente, el Estado como principal fuente de producción y la ley como la fuente de conocimiento. Es decir, el Estado es fuente material y la ley pues es la fuente de conocimiento o fuente formal, ¿vale? Es la forma que adopta la ley. Con apareciendo también nuevas formas, aparecen nuevas fuentes que ponen en cuestión la exclusividad de estas fuentes, ¿vale? ¿Cómo qué? Pues tenemos 3 ejemplos que cuestionan un poco esta exclusividad en la producción o en el conocimiento o en las formas distintas. ¿Cómo qué? Pues la integración en las entidades supranacionales,
pues debilita, se supone que debilita el concepto de soberanía nacional al ceder parcialmente competencias de decisión o regulación. En el caso de la Unión Europea, pues ya veis, pues el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, pues son auténticas fuentes de producción. ¿Veis? Fuentes de producción. O dicho de otro modo, fuentes materiales, ¿no? Vale. Bueno, esto nos dice. La globalización, pues bueno, con la salida del Reino Unido con el Brexit, pues ya veis que esto no es tan tajante. La globalización pues supone un incremento del comercio internacional, el desbordamiento de las fronteras y, pues bueno, el caso de que la Organización Internacional del Comercio es fuente creadora del derecho al margen de los estados con nuevas prácticas y usos de comercio internacional. Una auténtica nueva lex mercatoria, donde los estados obligados pues tienen como condición para entrar en ese desarrollo económico y en esa globalización, pues someterse a esas normas internacionales, con cierta erosión de la soberanía estatal y rebasamiento de su marco jurídico interno. Pues bueno, ya veis que si quieres entrar parte del comercio mundial, tendrás que someterte a estas normas de derecho internacional. Esto nos dice el libro. La desregulación y privatización de sectores del derecho. Pues bueno, nuevas fuentes, pues por la autonomía de la voluntad, porque el acuerdo entre las partes pues prima en algunos sectores del derecho, como con procedimientos de solución de conflictos extrajudiciales, como son el arbitraje, mediante las sentencias que se llaman laudos, la conciliación con recomendaciones, o la mediación, que son, pues lo que decimos, formas extrajudiciales de solución de conflictos. La mediación pues, supone la quiebra del monopolio del Estado en ámbitos de derecho civil, laboral, incluso a veces penal. Bueno, pues son 3 ejemplos en los que se cuestiona de alguna forma esa exclusividad como fuente de producción o como fuente de conocimiento. Vamos con otra pregunta importante para el desarrollo, como es las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico español. Bien, ahora nos centramos ya en nuestro país, en España, y vamos a ver cómo se configuran nuestras fuentes del derecho. Pues nos referiremos a las vigentes fuentes de conocimiento. ¿Qué significa? Pues que son fuentes formales. Conocimiento o formales. ¿Por qué? Pues porque a través de ellas tenemos conocimiento del derecho. También, pues bueno, de las que puede deducirse el órgano o la práctica de la que derivan. Por un lado tenemos el Código Civil, que establece la relación precisa entre las fuentes convencionales, y por otro, la Constitución, que se constituye como una fuente suprema. El derecho modifica y completa sustancialmente ese conjunto de sistema de fuentes español que define el Código Civil. Es decir, hay una pregunta de test que nos dice las fuentes de derecho español, pues nos van a preguntar si son el Código Civil y la Constitución española, y efectivamente, esto es lo que cayó en febrero de 2020. Os veis la pregunta de test, luego la repasáis. Debemos acudir al artículo del Código Civil 1.1, donde nos dice: las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales de derecho. Pues bueno, esto ha sido pregunta de test y tenemos que saberlo. Ley, costumbre y principios generales del derecho. La ley, pues, es fuente de conocimiento, por tanto, fuente formal, del derecho por excelencia, instrumento en que se manifiesta la voluntad del Estado y sus órganos legislativos. Conforme a la teoría clásica del Estado liberal, la ley es la expresión de la voluntad popular aprobada por sus representantes en el Parlamento y por ello fuente primordial del derecho. Bueno, pues ya lo veis. Si tomamos la noción de ley en un sentido más amplio, en el de norma, conjunto de normas, pues abarca también otras disposiciones normativas, como son los reglamentos. También tenemos pues normas del Parlamento, del Ejecutivo, decretos ley, reglamentos, decretos legislativos, es decir, del Gobierno. Cuando decimos Poder Ejecutivo, asociarlo al Gobierno; cuando decimos Parlamento, asociarlo a las Cortes, ya sean estatales o autonómicas. Bueno, que comparten una nota común. ¿Cuáles? Pues que son normas jurídicas de carácter general. Primer punto.
nota común en un sentido amplio de la ley, nota común de las disposiciones del Parlamento y del Poder Ejecutivo que comparten, que son de carácter general, por un lado, y por otro, que son dictados por órganos estatales competentes. Ahí tenéis las dos notas comunes. Primera, que son de carácter general, es decir, para todos, no para un ciudadano, sino para todos, o para un grupo de ciudadanos. Y por otra parte, que son dictadas por órganos competentes, es decir, que tienen competencia para dictar esa norma. Estos son las notas comunes, no confundir con características. ¿Cuáles son las características? Nota común, carácter general y competencia, por órgano competente. Características, pues tenemos la generalidad, la publicidad, la jerarquización y la permanencia. Recordar que estamos hablando de la ley, ¿vale? De la noción de ley en sentido amplio. Características de la ley en sentido amplio, pues bueno, pues que regulan supuestos abstractos para que sirvan a una pluralidad de sujetos. Que publicidad, pues que generalmente se han publicado para que no se pueda decir que pues su desconocimiento, su falta de conocimiento, pues puede llevar a que no sean cumplidas, ¿vale? Pues no. El desconocimiento no excusa cumplimiento. La jerarquización, pues establece una posición de estas normas, o sea, la ley siempre te dice que si son su posición de superioridad o inferioridad. ¿A qué se refiere esto? Pues que hay una ley orgánica que tiene cierta jerarquización respecto a un reglamento. ¿Por qué? Porque es ley, ¿vale? O cualquier tipo de ley pues tiene más superioridad que cualquier otro reglamento. Permanencia, pues que salvo excepciones, como los presupuestos, que son para un año, la ley regula supuestos de forma indefinida hasta su modificación o derogación. El caso especial son los tratados internacionales, que en rigor no son leyes, pero sí que poseen un rango de ley y una vigencia análoga una vez ratificados por el Estado y publicados, porque se convierten, por ejemplo, para la Unión Europea en un derecho originario y luego el resto de normas en derecho derivado. Pues bien, aquí tenéis las características: generalidad, publicidad, jerarquización y permanencia. Hemos visto la ley, ahora vamos a ver la costumbre y después veremos los principios generales del derecho. En la costumbre, pregunta de desarrollo también hace en 2015. Pues el artículo 1.3 del Código Civil nos dice que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la ley, a la moral o al orden público y que resulte probada. La costumbre, como veis, es una fuente del derecho, ya que una ley tan importante como el Código Civil, pues la nombra o la llama en su auxilio. En cuanto a su ámbito, no todos los usos sociales de un determinado lugar llegan a tener consideración de costumbre, en sentido de fuente formal, porque en nuestro ordenamiento jurídico existen varios requisitos. ¿Como cuáles? Pues que exista una regulación constatada y demostrable en cualesquiera materias que sean objeto. Es decir, esto se excluye por las prácticas de educación, de cortesía, protocolos, es decir, tiene que haber un contenido jurídico y constatado y demostrable. Porque las normas de educación y cortesía no tienen ese contenido jurídico y esa obligatoriedad. Que se ha constatado que quienes se ajustan su conducta a esa determinada costumbre le otorgan un auténtico valor de ley y que son conscientes de que están cumpliendo una regla vigente, cuya violación perjudicaría su buen nombre y prestigio. Que no exista otra ley al respecto, pues la costumbre es fuente supletoria, en defecto de ley. Si existe una ley al respecto, pues no va a regir la costumbre, va a regir la ley. Que no sea contraria a la moral y al orden público. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, pues cuando existía la mafia en Italia, pues es decir, no le podemos, le exigimos un 3% por darle protección, pues bueno, eso es una costumbre contraria a la moral o al orden público. Es una costumbre. O se le exige para darle un contrato se le exige darle un 3% a tal persona. Pues bueno, pues esta costumbre no se puede tomar
en consideración porque no es es contraria a la moral y al orden público. En cuanto a los principios generales del derecho, que también ha caído algún año, pues el artículo 1.4 nos dice que los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o de costumbre. ¿Veis? Ya tenemos ley, costumbre y principios generales del derecho. Luego se aplicarán los principios en defecto de ley o costumbre. Así que tenemos 3 escalones ahí. Sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Estos principios tienen un carácter informador, además de ser el tercer escalón en esta jerarquía de fuentes. Bajo esta denominación se engloba una serie de indeterminada de enunciados normativos de distinta naturaleza, son criterios jurídicos. Los principios generales pues, son criterios jurídicos de carácter transversal, la igualdad, la proporcionalidad, pues la buena fe, se ha admitido pues la buena fe contractual, pues bueno, todo esto se debe tener en cuenta. Los principios, pues, son la fuente de derecho más controvertida, porque no existe una relación taxativa y cerrada de principios, sino que el principio, pues, bueno, están implícitamente o a veces explícitamente, como la buena fe negocial. O el comportamiento de un buen padre de familia. Pues bueno, estas son cosas que están en el Código Civil, porque están explícitamente, pero hay otros que están implícitos, que no están textualmente. Constituyen una fuente de derecho porque proporcionan al aplicador, o sea, al juez, un criterio amplio y comprensivo y que permite a veces resolver antinomias, es decir, contradicciones, como vimos en el tema anterior, y colmar lagunas, o sea, faltas de derecho en algún aspecto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace que nuestro sistema jurídico español sea pleno? Sea pleno, pues que sea capaz de resolver contradicciones o antinomias y colmar las lagunas del derecho que puedan existir. ¿Vale? El caso especial de la jurisprudencia. Es importante también para test, porque ha caído varias veces, que en nuestro ordenamiento jurídico, sistema continental, como recordáis, un sistema más bien codificado y cerrado, la jurisprudencia no es fuente de conocimiento. Importante. Esto ha caído en test. Ha caído en test, como decimos durante todo el tema, que no es fuente de conocimiento, o también puedo afirmar que no es fuente formal, ¿verdad? No es fuente de conocimiento o no es fuente formal. La jurisprudencia no es fuente de conocimiento o no es fuente formal. Ni los jueces ni magistrados se pueden considerar fuentes de producción o fuentes materiales, ¿no? Del derecho en sentido propio, al contrario que los sistemas anglosajones, porque nuestro sistema es cerrado, continental, cerrado, codificado. El Código Civil, en su artículo 1.6, dice que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo, al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. O sea, se afirma que la jurisprudencia no es una fuente de conocimiento, no es una fuente formal, ni los jueces o magistrados son fuente de producción o fuentes materiales. No, no lo son. ¿Por qué? Porque dice el Código Civil que complementarán. Aparte, fijaros que dice reiterado, es decir, más de una sentencia, ¿se entiende? ¿Vale? La relevancia de la jurisprudencia aparece únicamente en el ámbito interpretativo, no solo porque se refiere a un determinado órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo, que se considera fuente del derecho en tanto que completa y aclara el sentido y alcance de las demás fuentes. Pero no ha dicho que no es fuente. Pues aquí porque dicen el Tribunal Supremo considera fuente del derecho. No, no. No dicen afirma que no es fuente. Así que si no es fuente, pues no es fuente, ¿vale? Completa y aclara, pero ha afirmado anteriormente que no es fuente de conocimiento, ni es fuente de conocimiento, ni fuente formal. Da una nueva definición aquí de fuente del derecho, un tanto más
ambiguo, más amplio, ¿se puede considerar fuente del derecho? Sí, pero no fuente de conocimiento ni fuente formal. Fuente del derecho. Y porque sirve para aclarar ese sentido y alcance de las demás fuentes. Sin embargo, y pese a este criterio restrictivo con el que el Código Civil atribuye a la jurisprudencia, el valor de fuente, debe señalarse que desde cierto punto de vista, toda jurisprudencia, no solo la del Supremo, constituye fuente del derecho. Como veis, aún está ampliando más el concepto de fuente del derecho, no solo al Tribunal Supremo, sino a todos los demás tribunales que de alguna forma en sus resoluciones, al aplicar las fuentes formales, es decir, las leyes o la costumbre, los principios, no dejan por ello de incorporar en su labor interpretativa el sentido de la justicia que demanda cada caso. Muy bien. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues que el Tribunal Supremo se puede considerar fuente de derecho desde cierto punto de vista amplio, se puede considerar toda la jurisprudencia, no solo la del Tribunal Supremo, fuente del derecho, pero desde luego no fuente de conocimiento y no fuente formal. ¿Vale? Bueno, pues debe hacerse mención a la justicia del Tribunal Constitucional, que lógicamente no aparece en el Código Civil. Aun cuando no está recogido en el Código Civil, no está en el Código Civil, constituye una fuente del derecho de primer orden. Y también no está recogida, aquí lo reitero para que veáis que cayó en test el año pasado, ni más ni menos que el año pasado. No está en el Código Civil, como hemos dicho, no está. Y es fuente de derecho de primer orden, ¿vale? Pero no es fuente de producción, no es fuente material. Es fuente de derecho de primer orden, ¿vale? Entonces, tenéis que añadir a esas dos grandes clasificaciones de fuentes, además, fuente genérica del derecho, que son los tribunales, ¿vale? Bueno, las disposiciones constitucionales, no porque no pueda legislar, sino porque la función de control, su interpretación de las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales, en cada caso concreto, poseen fuerza vinculante para jueces. Bueno, pues ya veis que las decisiones sobre la interpretación de derechos fundamentales son vinculantes para jueces y tribunales. Así que es fuente. El constitucional es fuente de derecho de primer orden y el Supremo es fuente de derecho y todos los tribunales, desde algún punto de vista, son fuentes del derecho. Bueno, la Constitución como fuente. Esto cayó el año pasado, en febrero de 2020, 18, 15, 16. Ya veis que hay que tenerlo muy claro, porque es una pregunta de desarrollo que ha caído muchas veces. Bueno, pues precisamente el problema de incorporación de las constituciones a los ordenamientos jurídicos, pues bueno, supone una crisis tradicional del sistema de fuentes, que estaba centrado en la primacía de la ley. En el caso español, pues con la aprobación de la Constitución del 78, pues establece un marco, una estructura institucional del Estado y la distribución de poderes. Y obliga a reconsiderar ese sistema de fuentes de conocimiento y de producción, contenido en el Código Civil. ¿Por qué? Porque la Constitución del 78 y el Código Civil ya hemos dicho que era de 1869. La Constitución tiene un valor normativo directo, directamente aplicable, sin necesidad de desarrollo legal. Pregunta de test. Sus preceptos tienen la condición plena de fuente de conocimiento, o dicho de otro modo, fuente formal, ¿verdad? También ha caído mucho. Aquí os lo recalco, fuente formal. Del mayor rango, y vinculantes para los tribunales. El conjunto del ordenamiento jurídico y la ley como fuente ha de interpretarse de conformidad con el texto constitucional. Pregunta desde el año pasado. El conjunto de ordenamiento y la ley como fuente ha de interpretarse de conformidad con el texto constitucional. ¿Por qué? Porque es la norma suprema de nuestro sistema jurídico y culmina la pirámide de jerarquía de
las distintas normas de nuestro sistema jurídico. Pues bien, se trata de una auténtica constitucionalización del ordenamiento jurídico que expresó el propio Tribunal Constitucional al afirmar que la Constitución, lejos de ser un mero catálogo, pues bueno, es una norma jurídica y por ello sus preceptos son alegables ante los tribunales. Tienen valor normativo directo. Otra novedad de la Constitución es que incorpora principios y valores de igual valor normativo y que se configuran como principios generales. Entonces tenemos una importante clasificación: los valores superiores y los principios de legalidad. El artículo 1.1 de la Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propone como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico. Estos valores superiores informan el conjunto de normas vigentes en el ordenamiento. Y luego tenemos el 9.3 que nos habla de los principios, que la Constitución garantiza una serie de principios, como el de legalidad, el de jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos, la seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Pues bueno, tenemos valores superiores que informan el ordenamiento jurídico y principios de legalidad, que ya has visto que son jerarquía, publicidad, retroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. Bueno, y tenemos más cuestiones. Estos artículos son muy importantes, tenéis que estudiarlos, los valores superiores, los principios. Y tenemos también, como hemos dicho antes, el derecho europeo. La Unión Europea posee un ordenamiento jurídico distinto del derecho internacional y su legislación se integra en el ordenamiento jurídico de cada Estado. Son instituciones. Sus instituciones, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, tienen plena condición de fuentes de producción. Plena condición de fuentes de producción. O fuentes materiales, ¿verdad? Y su normativa, fuentes de conocimiento o fuentes formales. ¿Cuáles son? Pues las vinculantes, los reglamentos, directivas y decisiones, y las no vinculantes, las recomendaciones y los dictámenes. Tiene ya una clasificación interesante para TES. Fuentes de conocimiento aplicables a todo el territorio de los estados, o a unos estados o a un grupo de personas miembros de un estado. Así tenemos una distinción que es el derecho originario de la Unión Europea, que son los tratados fundamentales que regulan las instituciones y el funcionamiento orgánico, y sus tres principales instrumentos, pues el derecho derivado, bueno, tenemos derecho originario, que son los tratados internacionales, y derecho derivado, pues las fuentes formales o de conocimiento de la Unión Europea, que son el derecho derivado, los reglamentos, las directivas y las decisiones. ¿Por qué? Porque son vinculantes. Y luego tenemos las no vinculantes, que son las recomendaciones y los dictámenes. Aquí es un pequeño esquema basada en esto, ¿no? En las normas de la Unión Europea, como veis, pues serían las fuentes formales, ¿verdad? Fuentes formales y las fuentes de conocimiento, ¿verdad? Conocimiento o fuentes formales, ¿vale? Serían las normas de la Unión Europea. Vinculantes y no vinculantes. Vinculantes, reglamentos de alcance general aplicable a todos los estados. Tienen un mismo rango que una ley nacional y se publican en el boletín, en el diario oficial de la Unión Europea. Las directivas son obligatorias para uno o varios estados miembros, que deben alcanzar unos resultados marcados en esta directiva. Tienen la libertad de elegir respecto a la forma y los medios de cómo alcanzar esas directivas. Se marca una fecha límite para la incorporación al derecho nacional de esta directiva. ¿Y cuál es el objetivo? Armonizar las legislaciones nacionales.
Algo importante para los test, pues requieren un acto de transposición de los estados. Es decir, los estados tienen esa directiva, pues bien, tienen un tiempo, un plazo donde tienen que acomodar esa directiva mediante una ley de transposición o de transformación, si lo entendéis mejor, de esa directiva a el derecho de cada estado. Luego tenemos las decisiones. Las decisiones pues, son aquellos casos particulares que pueden afectar pues, a un estado o a una comunidad autónoma en concreto o a una empresa o a un ciudadano. Son las decisiones. Pueden exigir que se actúe o que se deje de hacer algo, o que se concedan derechos, o que se impongan obligaciones. Y sobre todo, no requieren transposición. ¿Vale? No requieren transposición. Esta es lo que tenéis que distinguir bien para los test. Que las directivas requieren un acto de transposición y las decisiones no requieren transposición. En cuanto a las no vinculantes, pues tenemos las recomendaciones y los dictámenes que contienen pues, sugerencias, explicaciones relativas a la aplicación de los reglamentos o las directivas. Os hago hincapié en esto que está más en rojo. ¿Por qué? Porque veréis que en el libro, falta esto. Sí, veréis que en el libro os va a aparecer en esta página que las decisiones, pues, regulan materias destinadas a extraordinario, que las decisiones requieren, como las directivas, transposición. Pues no, error, ¿vale? Tienes que tenerlo claro, que hay un error en el libro, que los profesores pues, han admitido, efectivamente no está bien, donde las decisiones no requieren transposición, efectivamente no requieren transposición. Aquí lo tenéis, bien especificado. Y bueno, por último, nos queda por ver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el encargado de garantizar la aplicación de estas normas, de resolver los conflictos entre Estados miembros y las instituciones europeas. Pues se creó en 1952 y tiene su sede en Luxemburgo. Y bueno, y con esto hemos terminado el tema. Simplemente pues que tengáis claro que este tema lo más importante para entender y para poder explicar todo este tema, si os caen preguntas de test o en fuentes o en de test o desarrollo, pues tener que tener muy claro esta diapositiva. La diapositiva test 3, donde vamos a diferenciar con ejemplos, con preguntas de test que pueden caer de todo tipo, sobre nuestro ordenamiento, sobre el ordenamiento europeo, sobre las fuentes en nuestro código, en nuestro sistema jurídico, la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, pues las sentencias, los tribunales, pues bueno. Aquí faltaría, como hemos dicho, ese concepto que aparece también sobre los tribunales, que sería fuente de derecho, perdonad, esto no escribe muy bien, vale. ¿Qué sería fuentes del derecho? Se consideraría fuentes, pues, las varias sentencias del Tribunal Supremo, las sentencias del Tribunal Constitucional y desde un punto de vista amplio, las sentencias en general de los tribunales. ¿Vale? Entonces, pues esto es lo más importante de este tema. Aparte de las preguntas de desarrollo, que tenéis claro, pues que hay bastantes preguntas de desarrollo en este tema, también hay algunas de test que os pueden llegar a confusión porque os pueden tratar de mezclar estos conceptos. Tenéis que tener muy claro las fuentes materiales y fuentes de producción, nos van a poder decir de esta forma, que son pues aquellos que crean, ¿ves? Fabrican, crean el derecho, como por ejemplo el Congreso, el Parlamento Europeo, y luego, por otra parte, las fuentes formales, la forma que tienen. ¿Qué forma tienen? Leyes y reglamentos. ¿Para qué nos sirven? Para tomar conocimiento de ellas. Por eso le llamamos fuentes de conocimiento. Esta distinción es importantísima para comprender el tema, ¿vale? Así que os recomiendo que hagáis hincapié en esta diapositiva, incluyendo también esta denominación también genérica de fuentes del derecho para referirnos a los tribunales. Y bueno, pues con todo esto, pues habríamos terminado la clase de hoy. Muchas gracias por haber seguido el vídeo. Tenéis las preguntas, tenéis el tema también debajo de este vídeo. Así que, pues bueno, aquí
vamos a terminar y nos vemos en la próxima clase, en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.